en el libro de Génesis, capítulo 22. Y cuando lo encuentres me confirmas con un amén. Excusamos a nuestro pastor que está con su familia en unas merecidas vacaciones. Le tendremos pronto con nosotros, así que por eso no le está viendo. Hay personas que están también afectadas de salud y no están hoy aquí en medio nuestro. Así que les ponemos en oración también, amén. Y Génesis capítulo 22, vamos allá al verso 14, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la iglesia que dice: amén. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Lo repetimos, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra está viva, Señor. Tu palabra nos habla. Y te pedimos, Señor, hoy que hables a nuestras vidas, Señor, que salgamos de aquí edificados y llenos de fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fin de año. Último domingo del año. Y tal vez en estos últimos días del año ya usted está estableciendo las nuevas metas del 2025. ¿Cuántos están estableciendo las metas? Por lo menos yo ya tengo unas cuantas cosas escritas que quiero lograr en el 2025. ¿Seré yo el único? ¿Alguien más? ¿Amén? ¿Sí? Muy bien, eso es. Tenemos expectativas, cada uno tiene expectativas personales. Nosotros como iglesia tenemos expectativas también, tenemos metas. Y estas expectativas van más allá de lo espiritual, van más allá de crecer en Dios, de buscar a Dios. También tenemos expectativas. Aquellos que tienen un hogar, tal vez quieren hacerle unos cambios, unos arreglos al hogar. Si alguno tiene un carrito viejo, tal vez este es el año donde dice, este año me quiero comprar el carrito nuevo. Y también están las expectativas financieras, entre otras, crecimiento personal. Tal vez alguno dice, hay cosas que quiero dejar de hacer este año, quiero comenzar a ir al gimnasio, por allí está alguien que le pueda ayudar. ¿Verdad que sí, Dorian? Entonces, tenemos tantas metas y usualmente esta última parte del año se presta para uno emocionarse, ¿verdad? Y uno dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Y aunque la mayor parte de las personas comienzan bien pompeados a principios de año, algunos estudios demuestran, y no solamente estudios, pero la observación demuestra que los gimnasios comienzan llenos y en marzo ya están vacíos. ¿Verdad que sí? Y esto pasa con todo. Lo que pasa es que esto es algo que lo podemos ver en los gimnasios. Ese es el mejor ejemplo, porque todo el mundo traza una meta de que cuerpo nuevo este año, ¿verdad? Y eso lo vemos en todas las áreas de la vida. Queremos hacer algo y al fin y al cabo, ¿qué sucede? Que ese entusiasmo declina, baja, pero la realidad es que siempre tenemos alguna meta, alguna expectativa, como les decía, ya sea espiritualmente hablando, financieramente hablando, entre otras. Pero también sucede que además de esas metas, llega la incertidumbre de lo que va a suceder en el próximo año. Porque cuando vemos las noticias alrededor del mundo, cuando vemos lo que está pasando aquí en Puerto Rico y cómo la economía se está comportando, por nuestra mente pasa, pero si yo hago esto, o si yo adquiero esto, ¿cómo yo voy a poder tener el dinero para sustentar lo que Dios me ha dado? O tal vez usted se ha hecho de tantas cosas durante este año, durante los pasados años, y usted dice, bueno, entra ahora un 2025, nuevo gobierno en Estados Unidos y en Puerto Rico, y no sabemos lo que va a pasar. Supuestamente la inteligencia artificial va a desplazar miles y miles de empleos. Así que tal vez personas se quedan sin empleo. Yo me acuerdo una vez que Joel me comentaba que mientras él estaba en Cooper, trajeron, o no sé si, o fue el primo mío, yo creo, que me dijo que tenían unos robots pequeños que tú ponías algún producto sobre ellos y ellos iban solitos hasta otra área del edificio, inteligencia artificial. Pues fue el primo mío que trabaja allí. Así que imagínense,
hay una incertidumbre, hay una expectativa de lo que va a pasar en el 2025. Y nosotros no somos los únicos que hemos estado expectantes en la vida con lo que va a pasar. La Biblia narra y habla de la vida de un hombre que se llamó Abraham. ¿Cuántos han escuchado de Abraham? Le dicen el padre de la fe, y no le dicen el padre de la fe por solamente decirle que era el padre de la fe. No fue un apodo que le pusieron así al azar. Y en este capítulo 22 que hemos leído, sucede algo muy interesante, y en estos días tuvimos la oportunidad de llevar esta clase. Y después de un tiempo de calma, de tantas cosas que estaban pasando en la vida de Abraham, Dios decide poner a Abraham a prueba. La fe de Abraham, Dios la decide poner a prueba. Así que lo llama por su nombre y le dice, Abraham, y Abraham le responde con disposición, heme aquí, Señor, heme aquí. Entonces Dios le da una instrucción que para nosotros debería ser una instrucción que si fuese dada a nosotros sería desconcertante. Y le dice, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y llévalo a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Y esto que estamos viendo aquí es una paradoja, porque Dios le está dando una promesa. Dios le da una promesa a Abraham y le dice, te voy a dar descendencia de esta promesa de tu hijo. Y luego le dice, bueno, quiero que sacrifiques la promesa. Es una aparente contradicción lo que estamos viendo aquí en la vida de Abraham, en estos versos bíblicos. Y Abraham, sin dudar y sin cuestionar, se levanta temprano por la mañana, prepara un asno, toma a Isaac su hijo y a 2 de sus siervos. Cortó leña necesaria para el holocausto y juntos emprendieron un viaje de 3 días. Y mientras iban por ahí, quién sabe, los pensamientos de Abraham o los pensamientos de Isaac, pero a medida que he estudiado este texto bíblico, más me inclino a pensar de que Abraham no iba peleando con Dios, de que Abraham no iba cuestionando a Dios. Y aunque nosotros hemos pensado y hemos hablado anteriormente que posiblemente eso era lo que Abraham estaba haciendo, lo que sí algunos piensan es que desde que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, ya Abraham había decidido entregárselo. Ya Abraham había decidido que lo iba a ofrecer en holocausto. Y cuando Abraham llega al monte, que lo ve de lejos, le dice a sus siervos, quédense aquí con el asno, mi hijo y yo iremos hasta allá para adorar y luego regresaremos. Así que en el camino hacia el monte, Abraham coloca la leña sobre los hombros de su hijo Isaac. Miren qué interesante, aquí hay una prefiguración de Jesucristo. Abraham coloca un madero o madera sobre los hombros de Isaac. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿No cargó Jesucristo un madero? Aquí estamos viendo que Isaac es tipo de Jesucristo una vez más. Y en el camino, durante el trayecto, Isaac le pregunta, tal vez con curiosidad, a su papá, padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Con qué vamos a sacrificar? ¿Con qué vamos a sacrificar? Y con fe y confianza, Abraham le responde, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios se proveerá del cordero. Oye, la incertidumbre de Isaac, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros que no veo cordero? Veo todos los elementos necesarios, pero no veo lo que se usa para el sacrificio. Así que ambos continuaron juntos su camino, y cuando llegaron al lugar indicado, Abraham construye un altar, acomoda la leña, amarra a Isaac y lo coloca sobre el altar. Y con el cuchillo en su mano, Abraham se dispone a obedecer a Dios hasta lo último. Y en ese último instante, una voz del cielo lo detiene y le dice, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí. El ángel de Jehová le dice, no hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Wow. Al levantar la vista, Abraham ve a un carnero. Así que tan pronto él termina, levanta la vista y a la distancia ve un carnero atrapado en un arbusto. Lo tomó,
lo sacrificó en lugar de su hijo, dándole la gloria a Dios, y dijo en aquel verso 22, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Y Dios, después de ese momento, vuelve y le hace una promesa y le dice, multiplicaré tu descendencia, reafirma aquella promesa. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que después de haber ofrecido sacrificio, Abraham no dijo, Dios proveyó. Él dijo, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y cuando vamos al texto bíblico, esa palabra, Jehová proveerá, en ese versículo 14 del capítulo 22, aquí se revela Dios por primera vez como Jehová Jireh, el Dios proveedor. Así que comenzamos a ver parte del carácter de Dios. Dios es un Dios que provee. Y lo estamos viendo aquí. Dice que la raíz hebrea para el verbo Jireh proviene de la raíz que significa ver. Y en ese contexto implica que Dios ve de antemano la necesidad y actúa para suplirlo en su tiempo, en su kairos, no en el cronos de nosotros, no en el tiempo humano, pero sino en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y es interesante que en este verbo, en la raíz hebrea, podríamos decir que Jehová proveerá o Jehová Jireh solamente significa proveerá, pero también significa que Jehová ve, que Jehová ve. Y Dios ve nuestras necesidades mucho antes de nosotros mismos y provee en su tiempo perfecto. Y a pesar de que Abraham iba camino a aquel monte a sacrificar a su hijo, ya Dios había visto la necesidad, por lo tanto ya en el tiempo perfecto Dios tuvo la provisión necesaria para que Abraham ofreciera sacrificio. Aún en medio de aquella paradoja, en medio de aquella aparente contradicción que estaba viviendo Abraham, allí en medio de la aparente contradicción y en medio de aquello que él estaba viendo que no parecía tener ningún sentido, Dios ve la necesidad y Dios en su tiempo perfecto provee lo necesario para el sacrificio. Hay otros paralelos en la palabra que sostienen esta idea. Y existen varios pasajes en el Nuevo Testamento que reflejan la misma idea de Jehová Jireh como un Dios proveedor. Y en Mateo capítulo 6, versos del 25 al 33, Jesús enseña que no debemos de preocuparnos por lo que comeremos o vestiremos, porque Dios cuida de su creación y mucho más de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y en estos versos claves, en Mateo 6, 26 dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, mas vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. También Filipenses capítulo 4, verso 19 habla y dice que el apóstol Pablo asegura a los filipenses que Dios supliría todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Y este texto bíblico dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Este pasaje muestra la suficiencia de Dios como proveedor en todas las áreas de nuestra vida. También en Romanos capítulo 8, verso 32, Dios muestra su amor entregando a su Hijo, asegurándose que cada uno de nosotros obtuviésemos la salvación. Y el texto dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó entregar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas las cosas? Si fue capaz de entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar a nosotros las cosas que nos hacen falta? Las cosas que necesitamos para la vida, porque a veces nosotros, los cristianos, somos demasiado espirituales, pero la realidad es que cuando salga de aquí, usted tiene que ir a comer y cuando usted vaya a pagar, usted no paga en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que usted necesita dinero en el banco para pagar? Y verdad que cuando le cobren la renta, usted tiene que pagar con dinero.
Porque nosotros vivimos en este mundo y el mundo ha cambiado muchísimo. Antes tú ibas y pescabas y comías de eso, pero hoy en día alguien pesca y tú vas y compras lo que hace pescó y te alimentas y estamos utilizando el dinero, económicamente hablando. Jesucristo mismo pagó impuestos. Pagó impuestos, por eso es que cuando Pilato va a verificar a ver si este hombre estaba clean, estaba limpio, hasta los impuestos había pagado, hasta las planillas reportando ahí. Así que Jesucristo sabía lo que era vivir en este mundo y tener que utilizar dinero para sostenerse. Jesucristo era carpintero. Jesucristo trabajó. Y en Juan capítulo 6, verso 35, Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface todas nuestras necesidades. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Alguien dice amén? Dios no solamente provee para nuestras necesidades físicas, pero Dios también provee para nuestra necesidad espiritual. ¿Alguien dice amén? Hebreos capítulo 11, versos del 17 al 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y en este pasaje habla sobre la fe de Abraham cuando estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac como sacrificio, creyendo que aunque aquello que Dios había provisto en algún momento como su heredero, aún él siendo mayor de edad, sabiendo que si lo mataba, si Isaac moría, ya no tendría heredero. Pero Abraham tenía la confianza y la certeza de que aun si él sacrificaba a Isaac, que si aún allí el cuello y se desangraba, allí mismo Dios lo iba a resucitar. Esa era la fe de Abraham. Y Dios está buscando hombres y mujeres en este tiempo que puedan creer más allá de una escena que parece contradictoria. Que aunque todo lo que estamos viendo frente a nosotros es contradictorio y no parece que es lo que nosotros se supone que estemos viviendo o lo que Dios nos había hablado o prometido, nosotros tengamos fe en el Señor. Porque la fe no depende de lo que vemos. Si todo está bien, creo. No, la fe no es así. La fe es lo contrario. Tiene que verse todo imposible para que se llame fe. ¿Alguien lo cree? Tiene que verse imposible para que se llame fe. Tiene que ser que tenga 99 años y Dios le diga, vas a tener un hijo. Y a una estéril que le diga, vas a tener un hijo. Tiene que verse que nadie, que ningún humano lo puede hacer para que se pueda catalogar que eso se llama fe. Porque si lo puede hacer un humano, pues entonces, si lo podemos hacer nosotros con nuestras manos, pues entonces, ¿qué se le puede llamar a eso? ¿Qué se le puede llamar a eso? Pero Dios, así como vio la necesidad de Abraham, Dios ve nuestras necesidades antes que nosotros mismos y provee en su tiempo perfecto. Y por ahí se acerca el 2025. Y te quiero decir una cosa desde ya para que no te preocupes más. Que ya Dios vio lo que tú necesitas en el 2025. Pero no solamente vio lo que necesitarás. Él suplirá lo que necesitarás porque Él es Jehová Jireh. Jehová Jireh es el Dios que ve anticipadamente lo que tú y yo necesitamos. Y yo sé que en esta iglesia nosotros no estamos hablando siempre de estos asuntos de la prosperidad, porque en Dios nosotros creemos en otro tipo de prosperidad. Pero sabes que yo creo que Dios es un Dios que provee. ¿Cuántos lo creen? Que Dios es un Dios que está al tanto de nuestras necesidades. Y Dios vio lo que ya tú necesitas para el 2025. Por eso en esta mañana, déjame decirte, no te preocupes por lo que va a suceder. Disfruta la hora, el momento y adora a Dios, alaba a Dios, deleítate en el Señor. Disfruta tu familia en el ahora. Disfruta tu casa en el ahora. Disfruta el carro en el que te estás montando, la compra que hiciste ayer. Disfruta cada momento, porque el Dios que ve tu necesidad, porque si sabemos y creemos que Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, el Dios que está viendo el 2025, Él ya sabe cómo te va a suplir en el 2025. Y tal vez tú no lo estás viendo.
pero él ya lo vio. Y ya tiene el cordero allí provisto para el 2025, para todas tus necesidades. Es un asunto de confiar. Esto se trata de confiar, iglesia. Dios nos está llamando a un 2025 de fe, donde nuestra fe sea ejercitada. No solamente como individuos, pero como colectivo, como iglesia. Dios nos está llamando a que confiemos en Él. En Dios la fe no sigue la lógica humana. Así que si usted suma y no le da, no le haga caso a la calculadora. Y no es que no presupuestemos, yo presupuesto también. Pero si el presupuesto no da y yo soy un hijo de Dios, yo voy a repartir resumen, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero lo voy a hacer creyendo que el que provee ya vio que yo necesito en el 2025. En Dios la fe no sigue la lógica humana, es un acto de confianza total en Dios. Y Dios nos está llamando a ser como Abraham, en confiar totalmente en Él, quien obra de maneras incomprensibles para nuestra razón. Nuestra razón no va a poder comprender lo que Dios es capaz de hacer. Por eso se llama milagro, no sé si usted lo sabía. Por eso se le llama milagro. Abraham tuvo una fe paradójica. Creyó en Dios aunque habían aparentes contradicciones en lo que Dios le estaba pidiendo. Pero Señor, ¿qué tú me estás pidiendo? No me dijiste que me ibas a dar una descendencia a través de mi hijo Isaac y ahora me estás diciendo que lo sacrifique. No cuadraba lo que estaba sucediendo en su vida. Tal vez hoy estás como Abraham. Cosas en tu vida que hoy no cuadran. Nunca hacen sentido o no hacen sentido. Pero aún ahí dentro de lo que no hace sentido, sigue creyendo como Abraham. Porque es un asunto de creer aunque las cosas no hagan sentido. Porque en Dios la fe no sigue la lógica humana. La fe en Dios es arriesgada y fuera de nuestra comprensión matemática. ¿Cuántos sabían que la fe es arriesgada? Porque si tú estás cómodo en la tierra de tu papá, de tu tierra, de tu parentela, y Dios te dice, sal para la tierra que te voy a mostrar, pero no te dice exactamente dónde es, no te da un mapa. Eso hay que ser arriesgado. Hay que ser bastante arriesgado. Y mientras estaban en el camino, Isaac le preguntó, Padre mío, aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Con fe y confianza en Dios, Abraham le responde, Dios proveerá de cordero, hijo mío. Usted sabe qué es lo que usted va a hacer cada vez que usted vaya tal vez a su casa y diga, bueno, no sé, el mes se está haciendo corto, yo no sé lo que va a pasar. Usted mismo se va a responder, Dios se proveerá, hijo mío. Dios va a proveer. Es cuestión de confiar en el Señor, de que Dios va a proveer. ¿Cuántas preguntas tenemos para el 2025? Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y la respuesta es, Jehová proveerá. Y tal vez en el ámbito de cosas de futuro o la incertidumbre general, ¿cómo enfrentaré los desafíos que vendrán? Jehová proveerá. ¿Cómo guiarán mis pasos hacia lo desconocido? Jehová proveerá. ¿Cómo cumplirás tus promesas en mi vida? Jehová proveerá. ¿Cómo sabré si estoy en el camino correcto? Jehová proveerá. Y cuando se trata del ámbito personal familiar, ¿cómo sanar este dolor emocional? Jehová proveerá la sanidad. ¿Cómo guiarán mis pasos hacia lo desconocido? Jehová proveerá. ¿Cómo vas a restaurar a mi familia, Señor? Jehová proveerá restauración. ¿Cómo protegerás a mis hijos en este mundo complicado? Jehová proveerá la seguridad. ¿Cómo traerás paz a mi hogar? Jehová proveerá la paz a tu hogar. En el ámbito financiero y profesional, ¿cómo suplirás cuando no tengo empleo? Jehová proveerá. ¿Cómo pagaré mis deudas? Jehová proveerá. ¿Cómo abrirás puertas en mi negocio? Jehová proveerá. ¿Cómo saldremos adelante con tan pocos recursos? Tienes que decir, Jehová proveerá. Aleluya. A todas las preguntas que tú tengas en tu vida, en el ambiente, en el ámbito físico y de la salud, ¿cómo sanaré de esta enfermedad? Jehová proveerá. ¿Cómo enfrentaré el diagnóstico del médico? Jehová proveerá. ¿Cómo proveerás para el tratamiento de mi condición? Jehová proveerá. ¿Cómo podré cuidar mi cuerpo y mi mente? Jehová proveerá. Hace falta una iglesia que se atreva a decir a cualquier pregunta que surja en el 2025, Jehová
proveerá. Aleluya. Gloria al Señor. Ponme la canción que te envié, Gaby, por favor. Aleluya. En el 2025, cualquiera que sea la pregunta que tú tengas, Jehová proveerá. Cierra tus ojos. Súbelo, Gaby. Cierra tus ojos y escucha esta canción. El pueblo que mira, del cielo diste pan. Sin fuerza